Buenos días al grupo de la iglesia. Como anticipé algunas de las cosas de la prédica de Mateo capítulo 3 del versículo 1 al 6 iban a quedar afuera y le ibas a grabar en este momento fuera de la grabación para que pudiera quedar, se entendiera un poco más. Y es la parte del reino de los cielos. Tanto en Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista dice: y diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también en Mateo 4 versículo 17, cuando el Señor Jesucristo principia su ministerio, Él dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Voy a hablar un poco de esto porque a lo largo de todo el estudio que vamos a hacer, no sé cuánto tardará, de Mateo, se va a nombrar continuamente este reino de los cielos, que ustedes lo van a ver como una semilla de mostaza que se inicia y empieza a crecer, ¿sí? Pero el reino de los cielos, empieza Juan el Bautista, ¿por qué se deben arrepentir? Bueno, que no me dio tiempo de hablar es porque el reino de los cielos se había introducido ya, o sea, y se introduce en el tema de la enseñanza con Juan el Bautista. Y después ustedes lo ven más adelante por Mateo, en Mateo 4:17, que el reino de los cielos dice que ya se ha acercado. Ahora vamos a ver después un poquito más de este se ha acercado, lo que significa. Pero significa que el gobierno soberano y divino de Dios mismo ha venido, aunque Él siempre ha estado gobernando. Pero el reino de los cielos, cuando está hablando acá, aunque Juan o vamos a decir Mateo, se hacía referencia al reino de los cielos. En otros lados creo que en Lucas dice el reino de Dios. Podríamos decir que son sinónimos. Se cree que Mateo no lo decía en el sentido porque está hablando de judíos y los judíos se cuidaban de decir el nombre de Dios. Por eso decía el reino de los cielos, ¿sí? Pero significa que el gobierno de Dios mismo, el reino de los cielos, que tanto esperaban en el Antiguo Testamento, había llegado ya, lo que ellos estaban esperando. Solo que podríamos decir que estos personajes religiosos y lo que estaban en esa época no lo vieron por su cosmovisión del reino de los cielos. Podríamos decir que era más un gobierno político, lo que ellos esperaban, o un rey que lo iba a redimir de alguna forma de estos opresores físicamente. Y no lo veían el reino de los cielos en el sentido espiritual. Por eso que no lo vieron cuando llegó el Señor Jesucristo. Ellos creían que venía y iban a destruir a todos los enemigos. Pero vemos que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo anuncian que ese tiempo de espera ya habían terminado. Quizá para usted, para mí, en nuestra cultura, en nuestro tiempo, quizá no lo podemos entender. Pero no es lo mismo la interpretación para ellos, porque estos personajes amados tenían que haberlo entendido porque ellos estaban esperando. Es más, cuando ya habíamos visto en Malaquías y otros profetas, terminan y anuncian un rey, o sea, un rey que iba a venir del linaje de David. Todos estaban esperando esto. Es como con usted, yo le diga a usted, como cristiano, que yo le diga, vino el Señor Jesucristo. ¡Ay, caramba, no me di cuenta! Nadie me avisó. Yo no conozco a ningún cristiano que me diga que no sabe la segunda venida de Cristo, que no la está esperando, que no está orando y velando y está perdiendo tiempo en las cosas del mundo. Y que el Señor lo encontró de sorpresa. No, usted está esperando. Bueno, estas personas quiero que entiendan que no es como nosotros. Tenía que haber estado esperando. Tenían que saber lo que los profetas habían anunciado. Por eso que Juan el Bautista, cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, ellos tenían que haber sabido esto. Que el rey mesiático tan esperado había llegado. Ahora quiero que entienda que este reino fue... cuando vino el Señor Jesucristo, Él inicia este reino que vamos a ver ahora, entre un ya y un todavía no, ¿sí? Es con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y este reino se ha empezado, o sea, vamos a ver ahora de a poco en el libro de Mateo, cómo se empieza a propagar el mensaje del reino a todas las naciones. Pero con el Señor Jesucristo, las promesas esas del Antiguo Testamento llegaron a la consumación. O sea, en Él
se consuman. Él es, podríamos decir, como dice Pablo a los Corintios, Él es el amén de esas promesas. Con Él se inicia. Ahora sí, falta la consumación de ese reino, que eso va a ser, amados, en la segunda venida del Señor Jesucristo, que va a venir para juicio. Pero es importante que podamos entender este mensaje, porque más adelante vamos a ver en Mateo 13, versículo 19, en una parábola, que el que no entiende la palabra del reino, el enemigo viene y se la arrebata. Entonces es importante que podamos entender el reino de Dios, ¿dónde está? Porque en el Salmo 2 se anunciaba, ¿se acuerda el Salmo 2 cuando vimos hace mucho el estudio de los Salmos? La venida del Rey que iba a venir y que muchos se iban a oponer, como vimos en Mateo capítulo 2, que era en este rey Herodes. Bueno, es así, ese rey tan anunciado había llegado y ellos tenían que haber estado presente, o sea, presente en el sentido atento, porque ese reinado empezó. Cuando ustedes leen la kenosis en Filipenses, creo que es en Filipenses 2, versículos del 6 al 11, y ven Salmo 110, versículo 1, ve que ese reino ya empezó, o sea, en el cielo Él fue sentado y Él está reinando ahora, pero Jesucristo ya inauguró este reino. Él fue coronado en el cielo, pero va a venir a consumar este reinado acá en la tierra, pero ya está todavía, ahora ya, pero en un todavía no. Entonces es importante que tengamos un poquito de el reino de los cielos, que vemos acá, que es un sinónimo del reino de Dios mismo. Bueno, aunque usted no lo crea, esta fue una pequeña introducción para empezar a hablar. Entonces, escuche, yo voy a hablar de la posición reformada que nosotros abrazamos, y es importante que entendamos esto, porque no todos entienden el reino de los cielos. Usted puede agarrar un comentario bíblico, escuchar una prédica, pero cada pastor tiene una cosmovisión del reino de los cielos. Ejemplo, podríamos decir, yo no veo lo mismo el reino de los cielos como lo ve, podríamos decir, un dispensacionalista. Yo no veo esta palabra, el significado etimológico de la palabra reino de los cielos, o sea, de lo que es Basileia ahí, es un reino, podríamos decir, que no es que va a venir en un reino mileniático, va a ser un reino de 1000 años, que va a venir a reinar en Jerusalén, y todas las naciones irán. No sé si me entienden. Entonces es importante que podamos entender el reino de los cielos. ¿Y quién forma parte de los reinos de los cielos? Porque después voy a ver en otro estudio, podríamos decir, esa transición que hace Juan el Bautista y lo que significaba bautismo. Es muy importante que podamos entender esto, a diferencia de otras personas que tienen membresía, podríamos decir, mixta en el reino de los cielos o en el nuevo pacto. Entonces, quiero que quede bien en claro lo que es el reino de los cielos, o por lo menos lo que entendemos nosotros, el reino de Dios, o el reino de los cielos, que ambos son, podríamos decir, sinónimos, como lo está diciendo. Pero para que puedan entender un concepto fundamental, vendría a ser el gobierno soberano de Dios. Eso es, el gobierno de Dios mismo ha llegado, o se ha acercado, dice Mateo. Ejiquén significa ahí. Esto significa que cuando estamos hablando que se ha acercado el reino, o sea que estaba cercano, o sea, no quiere decir que el reino de Dios está cercano, pero aún que no está presente, sino que ha llegado. O sea, ya ha llegado, ya está acá. ¿Y dónde está? Bueno, Señor Jesucristo, no lo busquen acá, no lo busquen allá. Está acá en medio de vosotros, dijo Señor Jesucristo. Él es el Rey. El reino ha sido, escuche, inaugurado con la venida del Señor Jesucristo. Ahora sí, falta ser consumado. Por eso muchos dicen, en alguna iglesia he escuchado, dice, no, Jesucristo todavía no está reinando, está en el cielo, pero todavía no reina. Y yo me hago la pregunta, a veces paso por esas iglesias carismáticas, pentecostales, y dice, Cristo Rey, dice. Y yo digo, pero ¿cómo? Si dice que va a ser en un milenio que va a reinar. Y a veces ellos se contradicen, dice, ¿quién reina? Dice Jesucristo, pero después le voy a preguntar, dice que va a ser en un milenio. Entonces, es casi inconsistente a veces con lo que ellos mismos están diciendo. Es una realidad, escuche, presente ahora, pero a la misma vez es futura. Lo que nosotros conocemos como reformado, como el ya,
y el todavía no. Y esto es importante que lo entendamos nosotros. ¿Por qué podríamos decir? No teológicamente, amado, sino que para una aplicación, porque si el rey ya está reinando ahora, yo debo vivir conforme al rey. No puedo vivir como el mundo. Digo que soy cristiano y yo conozco muchas personas que viven como el mundo. No es así. Si Cristo vino a reinar dentro de mi corazón espiritualmente, y es una realidad presente, aunque todavía falta futuramente en su segunda venida, que va a venir para juicio, entonces yo ya debo vivir como un ciudadano de ese rey. Yo ya me he rendido al rey este. Entonces Jesucristo, su reino, todo lo que cuando se inicia el reinado de él, ustedes conocen el poder, el milagro, la autoridad que él tenía. ¿Cómo nos dimos cuenta? Bueno, porque cuando este rey viene, tiene poder sobre Satanás, tiene poder sobre todo lo que regía sobre esta tierra, incluso sobre el pecado. Y, escuche, y esto es importante, esto es muy importante para aquellos que dicen, yo no necesito una iglesia, yo necesito un pastor que me gobierne. Entonces, escuchen, esto es muy importante, amados. Es verdad que nosotros por medio del Señor Jesucristo, pero el reinado del Señor Jesucristo, Cristo puso, o sea, la iglesia, yo edificaré mi iglesia. Y es verdad, vamos a decir que fuera de Cristo no hay salvación. Pero Cristo instituyó, o sea, lo que es un gobierno, que es la comunidad de los creyentes, que son conocidos como la iglesia. No quiero hablar esto de invisible o visible, pero sí la iglesia, donde es el cuerpo de Cristo acá, donde Él está gobernando, donde Él está reinando, donde Él tiene su palabra, donde Él puso pastores, puso hermanos, puso hermanas, y ahí donde está Él. Entonces ahí es la comunidad, la iglesia, la comunidad de creyentes que han nacido, presten atención, de nuevo, y es donde el gobierno de Cristo es ejercido por el mismo Espíritu Santo. En la iglesia está gobernada, escuche, por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, y es ejercido ese gobierno por medio de la gracia de Él. Y ha llegado este reino, ¿sí? Vemos allá a la tierra. Y se ha iniciado lo que podríamos decir el pacto de gracia, ¿sí? Con este nuevo reino que llega. Y eso es lo que creemos nosotros, que este nuevo reino se inició y se consumará en un futuro, en la segunda venida del Señor Jesucristo, donde se manifestará toda la gloria que estuvimos hablando en Apocalipsis y en Pedro, de cielos nuevos y tierra nueva. Pero ya fue, podríamos decir, como una semilla de mostaza. Chica, fue puesta, pero ha empezado a crecer. Por esto que es importante la gran comisión de la iglesia de expandir el reino. Lo que tenía la función el primer Adán, que no lo hizo. Y vino el segundo Adán, que fue Jesucristo, y él sembró esta semilla. Pero, amado, la iglesia tiene que poner la mano en el arado y seguir. Por eso que es importante la función que tiene la iglesia. La iglesia tiene que seguir el mensaje que tenía Juan, arrepentido. El mensaje de la iglesia tiene que seguir adelante. El llamado al arrepentimiento, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros cuando le predicamos arrepentido, porque el rey ya ha venido, ríndete a él con tus pecados. Ese es el mensaje que seguimos proclamando nosotros. Y es así, para que las personas se rindan, y la forma de entrar a este reinado es bajo la humillación, bajo el arrepentimiento y ejercer fe ante el Señor Jesucristo. Pero es necesario que la persona tenga un cambio de naturaleza, de mente y de vida. Por eso que para el hombre es imposible entrar a este reino, por lo que dicen algunos, el libre albedrío. El hombre debe arrepentirse, clamar al Rey que le conceda un nuevo corazón, lo que nosotros llamamos el fruto de la regeneración obrada por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Pero esto es por medio de la evangelización que nosotros llevamos y este mensaje a las personas. Y es importante que como iglesia, como comunidad cristiana, entendamos esto, o sea, de este mensaje que tenemos que llevar nosotros, y somos administradores de este mensaje, de este reino, de este nuevo reino, o si quiere decirle del nuevo pacto de gracia que fue inaugurado ya y que falta una fase final. Pero la fase final, amado, es ese día del juicio del Señor.
Y en este nuevo pacto, presten atención porque es un nuevo pacto, en este reino, en este nuevo reino, no es como el antiguo pacto, que solo habían, podríamos decir, salvos y no salvos. Era una comunidad de alguna forma mixta. Y es importante porque en este nuevo pacto solo hay nacidos de nuevo. No hay como otros reformados que dicen, y después de hablar de la diferencia, la que tenía el bautismo de Juan, no es un mismo, no es el mismo, vamos a decir, no, es una nueva administración del nuevo pacto, no es ninguna administración del nuevo pacto, es un mejor y nuevo pacto. ¿Sí? Y los que entran en lo que son bautizados, son conscientemente, porque más adelante vamos a ver que Jesucristo era un hombre casi de 30 años y conscientemente se bautizó. Porque si lo hubieran querido bautizar, lo hubieran bautizado cuando era chiquito. Y no, fue circuncidado. Pero él fue bautizado, vamos a ver más adelante, para identificarse con nosotros, pero conscientemente. Por eso que en este nuevo pacto, solamente lo que entran son aquellos que han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Acá no hay iglesias que nacieron y no nacieron de nuevo porque haces una oración de entrega. Entonces es importante que podamos entender quiénes son los ciudadanos de este reino, del nuevo pacto. Y esto no es que incluya creyentes, vamos a decir como en la antigua dispensación que incluía a los hijos de los creyentes, ¿sí? Por el bautismo infantil. Porque en el antiguo pacto se circuncidaban y entonces en el nuevo lo bautizamos y también. No, este es un nuevo y mejor pacto. Y cuando Cristo se bautizó, era consciente y se sumergió. Y solamente aquellos que de verdad han ejercido arrepentimiento, pues arrepentíos, es la base para entrar al reino. Y ejercer fe. Y solamente esos, amados, son los que van a entrar en este reino que ha sido inaugurado ahora. Y no es, presto atención, como creen algunos dispensacionalistas, que es un reino futuro, un reino terrenal o político, literal, en Israel. Es una realidad que ya es presente, amado, incluso en la iglesia eclesiástica y en el cielo. Y esto ya fue inaugurado. Usted tiene que entender que ya está el reino de ahora, acá inaugurado. Y esto está creciendo progresivamente, podríamos decir, un poquito más, un poquito menos, hace 2025 años. Un poco más, quizá unos años, un año, ahí nomás la diferencia. Pero lleva, fíjese, 2025 años creciendo este reino. Entonces lleva tiempo. Nosotros no sabemos cuándo será la segunda venida del Señor Jesucristo, pero sabemos que desde la primera venida este reino ya fue inaugurado. Y ahora están las puertas abiertas. Por hoy es el tiempo de gracia donde usted puede entrar a este reino. Puede venir. El requisito, ¿cuál es? Bueno, arrepentirme. Saber que no puedo entrar, que he cometido pecados. Ejerzo fe en el Señor Jesucristo. Golpeo la puerta. Clamo por salvación para poder entrar. Esos son los requisitos que usted tiene que tener. El corazón arrepentido, humillado y ejercer fe en Él. Y es así, amado, que nos muestra en Mateo 3.2, que vimos el sermón pasado, que no me dio tiempo de hablar esto, que en la autoridad o este gobierno de la gracia de Dios que llegó en la persona del Señor Jesucristo, escuche, Dios no le anda golpeando el corazón, no le anda pidiendo por favor a usted. Es usted el que está golpeando, por eso que Él exige, no anda como un pobre Jesús ahí. Él está exigiendo que usted se arrepienta, que doble rodilla y le pida perdón. Y es así. Y todo esto está anticipando, como usted ve todo esto continuamente, lo que vamos viendo en este mundo, la anticipación que va a llegar a una consumación final y se va a terminar. Y va a llegar a un tiempo donde todo esto va a terminar. Hoy tiene el tiempo de gracia, donde ya está, pero todavía no ha sido inaugurada. Mire, el domingo tengo que hablar algo y le voy a anticipar algo. El hacha ha sido puesta. Ahí está. Usted conoce cuando ha sido puesta. Mire, yo he cortado árboles, me ha tocado. Y he levantado un hacha con mi brazo y he hecho así. Y he marcado donde le voy a pegar el hacha. Eso significa, el hacha del Señor ya está puesta sobre usted, sobre la cabeza. ¿Sabe lo bueno? Es que todavía Él no la bajó. Hoy puede levantar la cabeza y decir, me arrepiento. Hoy es el tiempo de gracia.
domingo tengo que hablar un mensaje. Señor, tiene puesta ya el hacha ahí. El aventador está ahí sacudiendo lo que nos sirve, trigo y paja. Hoy es el tiempo donde usted puede decir me arrepiento y venir al Rey. El tiempo de gracia es hoy, no mañana. Usted no sabe mañana qué va a pasar. Hoy, lo más presente de la realidad es presente hoy. Y el reino de Dios está hoy. Por eso no endurezca su corazón, como muchos endurecieron su corazón, como el pueblo de Israel se fue por prosperidades, por mujeres, por marido, por bienestares. Vamos a ver más adelante en Mateo que Satanás quiso engañar al Señor. Así ha engañado a muchos, amados. Por eso que hoy es el reino. Hoy. No un territorio futuro. Lo futuro es cuando venga el Señor. Y sí, heredaremos toda la tierra allá. Pero hoy es el acto donde usted tiene que venir. Que Jesucristo debe gobernar ahora. En su vida. Y si usted dice que Jesucristo es su rey, bueno, ¿está gobernando este rey en su vida? ¿Ejerce él soberanamente en su providencia divina sobre su vida? ¿Usted vive como quiere? Usted es el gran yo soy, el yo, no sé si me entiende, el yo consciente de usted gobierna su vida. O el Señor gobierna por el Espíritu Santo y su santa palabra, todas las acciones, pensamiento y corazón. Porque eso es lo que ha venido ahora. El Rey está reinando, el asunto está reinando en usted ya, porque para que reine usted debe rendirse a Él, y rendirse a arrepentirse. Entonces así, esto ya es un evento que ha ocurrido en el pasado. No se deje engañar por esa persona que dice, va a venir en 1000 años. Mentira, amado, porque usted no sabe si va a estar vivo. Hoy ya vino Él. Y hoy es el tiempo. Cuando un rey venía, ¿sabe qué decía? Juan el Bautista, arrepiéntase, decía, preparen el camino. ¿Por qué? Usted prepare el camino ya para el que el Señor. ¿Y cómo lo prepara? Bueno, arrepintiéndome de mis pecados. Y es así. Solo así como usted puede alcanzar la salvación y entrar rindiéndose a Él, amado. Hoy es el tiempo. Deje de luchar. Deje de que el enemigo le esté convenciendo con cosas. Deje lo que tenga que dejar y corra ahora al reino. El rey está pasando. Vez tras vez, una prédica, escucha a alguien familiar y está ahí. Usted no tiene excusa. Hoy es el día. No espere, no se deje engañar por esas personas, perdón que lo voy a decir, dispensacionalistas. Dice, no, que va a venir en un lugar geográfico, va a venir en una ciudad, en una comunidad, en 1000 años por allá. No, es hoy, amado. Es hoy donde viene. Él es el creador y Él está gobernando y va a seguir gobernando, o si usted se rinda o no se rinda. Lo que estoy tratando es usted que no vaya al infierno. Ya ha sido inaugurado ese reino y hoy es el día de gracia, amado. Entonces le vuelvo a decir, hoy es el día donde usted puede venir y ríndase a Él. Rinda su corazón a Él. Él no le está pidiendo por favor, amado. Yo le estoy pidiendo a usted. Él está sentado en su trono y yo le estoy pidiendo que usted no se vaya al infierno. Porque el día en que venga la segunda venida, mucho que dice, sí, espero que venga, que el Señor va a entender. No va a entender nada, como le digo siempre, amado. Y a la amada iglesia lo que le digo, nosotros somos la comunidad. Somos aquellos que somos redimidos. Somos aquellos que de verdad somos oprimidos por el mundo y que muchos dicen, no, esto no son el reino. Nosotros somos ese gobierno donde el Señor está gobernando y nosotros tenemos, amado, las llaves del reino, donde tenemos que ir y abrir y cerrar. Nosotros, el Señor, se nos ha dado la autoridad como iglesia. Por más chica que sea, tenemos el dominio, o sea, que Dios nos ha dado a la iglesia de abrir y cerrar, de recibir a aquellos que vienen, de sacar y descomulgar a los que se dicen que no son cristianos. Tenemos la autoridad del Señor que nos ha dado, como mayordomos tenemos, porque el Señor nos ha dado eso, amado, y tenemos que llevar el mensaje y expandir el verdadero mensaje del reino, hasta que en un momento llega la consumación final. Así que los animo a aquellos que dicen que son cristianos a estar trabajando sobre esto y llevar ese mensaje de salvación a las personas, porque el reino de Dios ya ha sido inaugurado, amados. Así que bueno, me ha quedado algunas cositas para hablar, pero esto era lo más, podríamos decir, básico que quería que quedara en claro, porque a lo largo de Mateo vamos a seguir hablando de este reino que ya fue inaugurado como una semilla de mostaza y va a seguir creciendo, o fue inaugurado como una levadura, vamos a ver más adelante, porque se utilizan muchas parábolas del reino de los cielos, y que como una levadura que se pone, vio que fermenta, bueno, ya está fermentando.
Y es por eso que es importante que sigamos haciendo esta labor. Voy a seguir después otros estudios más sobre el tema de Mateo, Dios mediante.